Zona de Poder, una nueva emisión. Qué gusto poder estar con todas y todos ustedes, pero sobre todo, querido Julián, qué gusto compartir contigo la oportunidad de charlar acerca de los asuntos de la política, la economía, la sociedad de nuestros días. Y bueno, decías tú hace un ratito fuera de cámaras, creo que en absoluta razón, que es casi imposible preparar con suficiente antelación una agenda ante la velocidad de los acontecimientos, ¿no? Sí, en las primeras emisiones comentamos que el inicio de año había sido trepidante, pero pareciera que en la medida que el año se encarrera, lejos de perder ritmo, toma velocidad. Y entonces estamos a un ritmo frenético de sucesos en la vida pública mexicana, universal y mexicanse, por supuesto. Oye, ¿y a qué ritmo, no? Estamos en el episodio 4 de Zona de Poder aquí en Sinergia TV y no nos ha faltado de qué hablar este año. Semana con semana, pues casi estamos esperando qué pasa el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasa el domingo? Porque han sido cruciales los domingos para la historia que estamos narrándoles, que estamos acompañándolos en ese 2026. Hace 2 viernes me acuerdo que estaba yo, antes de platicar contigo, pensando un tema que tiene que ver con los compromisos que recientemente adquirió el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda, con la deuda que incrementó por tercera vez en lo que va del año. Y es un hecho que en otra ocasión, en otra etapa de la vida, hubiera sido un escándalo nacional. Hoy pasó a las páginas interiores de algunos periódicos especializados en finanzas y fue un tema absolutamente intrascendente, pues ante la gravedad y el número de cosas que han estado ocurriendo, repito, en todo el mundo. Entonces, pues me parece que Zona de Poder apenas con emisiones semanales puede estar más o menos al día para compartir con nuestras amigas y amigos todo lo que nos está ocurriendo, querido Julián. Hombre, increíble, ¿no? Y además eso nos deja mucho pensar en cuál es la agenda real de las naciones, específicamente de México, del Estado de México y del Valle de Toluca, y cómo se ven beneficiadas, pero también alteradas por toda la macroeconomía, la macropolítica y lo que está sucediendo en nuestro país en el día a día. Porque si algo es cierto es que cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo hoy nos impacta en nuestros bolsillos, en nuestra economía y en la forma en la que nos organizamos en México, ¿no? O sea, no estamos aislados de todo lo que está sucediendo en el mundo. Hoy tenemos un tema muy interesante y es esta nueva etapa en una guerra que lleva 4,000 años, pero que ya está dejando ver lo que le sucede a México, ¿no? O sea, ¿cómo impacta esto en México? ¿Cómo viste lo que pasó este fin de semana, mi estimado Arturo? Pues me parece impresionante, a mí me pareció impresionante que, ahora sí que mientras tú dormías, mientras nosotros dormíamos, en el Medio Oriente se desató esto que Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su contraparte, el primer ministro israelí Netanyahu, denominaron la Gran Cruzada Épica. Y fue un ataque masivo durante la madrugada del sábado para nosotros, durante el día sábado en el horario del Medio Oriente para Teherán, la capital iraní, la capital de ese país, Irán, donde hubo un ataque brutal, que además fue un ataque, como le llamaron ellos, quirúrgico. Y quirúrgico no le quita, la expresión quirúrgico nos da a entender que es algo cuidadoso, casi aséptico. Pero eso no le quita lo sanguinario a la situación y en este caso además no solo fue el ataque contra civiles, sino contra objetivos militares muy precisos y lograron terminar con la vida del ayatolá, digamos el gobernante de Irán, que esa es una república de carácter teológico, es decir, es una autoridad civil, pero es una autoridad religiosa. Es la máxima autoridad religiosa y la máxima autoridad gobernante, digamos, del país. Acabaron con él, con su entorno más cercano, se dice, con una dosis de dramatismo, y aquí tocamos una segunda guerra en paralelo, que es la guerra por la narrativa. Ahorita en redes sociales vemos muchas cosas interesantes sobre este punto. En la parte dramática del ataque del fin de semana, se habla, por ejemplo, de que el ayatolá estaba acompañado de su familia más cercana, entre otros una nieta de 3 años que también perdió la vida. Estos hechos ya los confirmaron las autoridades estadounidenses, el propio presidente Trump, el jefe del comando militar, al menos en esa función, Vance, el vicepresidente Vance, y el propio Marco Rubio con algunas declaraciones. Entonces, pareciera, y lo es desde el punto geográfico,
muy remoto, prácticamente estamos hablando del otro lado del mundo. Y por tratarse, como tú bien dijiste, de una guerra que tiene 4.000 años, de una disputa entre dos civilizaciones, tendemos a pensar que es algo muy remoto a nosotros, pero está más cerca de lo que creemos por el impacto que puede tener, las repercusiones que va a estar teniendo, e incluso mediáticamente lo que esta primera semana de marzo va a empezar a tener, me parece, una gran resonancia. Hoy por hoy he visto muy poca atención de los medios de comunicación y por eso me parece que Zona de Poder se convierte en una alternativa para que nuestras amigas y amigos estén un poco más enterados y podamos establecer un diálogo que les y nos nutra y podamos tener más información de lo que está pasando. Mucha más información. Platicábamos detrás de cámaras hace un momento que cuando quisimos investigar o indagar más en estos temas, poca información hay en los medios locales, nacionales, y quizás haya que ir a ver qué dicen a nivel internacional. Lo que es cierto es que nuevamente hay agenda, ¿no? Es un tema muy violento, muy crudo, crítico para el mundo, ¿no? Creo que el mundo se está calentando, no solamente el calentamiento global climático, sino también bélico, y eso es muy peligroso, ¿no? Hay muchas tensiones, mucho jaloneo de cuerdas entre las fuerzas, y a final de cuentas, me parece que esto es un manotazo que está haciendo Estados Unidos para decir, aquí estamos, y está mandando un mensaje fuerte ante el crecimiento, obviamente, de Rusia, de China y de otras fuerzas en el mundo, ¿no? Específicamente del mundo árabe. Hay algo de lo que hablabas ahorita que a mí se me hace muy preocupante, ¿no? En el discurso de Donald Trump, si ya lo escucharon, hay una parte muy dura en la que dice: quédense en sus casas, las bombas van a seguir cayendo por todos lados. Sí. ¿No? O sea, el hecho de que el presidente del país militarmente más poderoso del mundo te diga que los bombardeos van a continuar es algo muy fuerte. Yo quisiera ver lo que está pasando en Medio Oriente desde el punto de vista estratégico. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, en días pasados, y creo que ubicaron el momento perfecto, tanto Trump como Netanyahu, la población iraní estaba ya muy molesta, ¿no? Con lo que está sucediendo internamente en el país. Y entonces ha habido muchas revueltas. Se habla de 35,000 desaparecidos iraníes, ¿no? Que han estado en diferentes expresiones, manifestaciones, que han sido revoltosos, rebeldes, ¿no? Para el país. Y en el país iraní existen dos tipos de ejército, ¿no? El ejército que es como la guardia, ¿no? El guardia nacional, la élite, que es la guardia islámica, ¿no? Y por otra parte, el ejército, que es el ejército el básico, ¿no? El que tiene el país, ¿no? El ejército oficial, ¿no? Sin embargo, la guardia islámica es la que es más fuerte, es mucho más fuerte que el ejército, ¿no? Y tiene una característica muy interesante en el tema religioso, ¿no? Sí. Todos los bombardeos que se hicieron por parte de Israel con el apoyo de Estados Unidos, porque esa es la versión oficial, fueron solamente a bases y centros del ejército islámico. ¿Dónde viene la estrategia? Estados Unidos e Israel lo que están haciendo es un llamado a la población para que haya revueltas y esperan que el ejército oficial haga una especie de golpe de Estado. Por eso a él no lo están atacando. Con la caída del ayatolá Jamenei, no es que termine, ¿no? el orden político y orden religioso y social. De hecho, ya nombraron a un nuevo ayatolá, ¿no? Su sucesor, que es Elireza Arafi, ¿no? Con lo cual vuelve a haber esa estructura. Así es. Es que es todo un tema y aquí me parece que en ocasiones nos cuesta trabajo entenderlo porque en nuestro caso, ya con más de 100 años de tener un gobierno razonablemente laico, nos cuesta trabajo entender países como Irán, donde la religión y la política están totalmente entreveradas. Ayatolá es una autoridad, decíamos, civil, pero también es una autoridad religiosa. Pero una autoridad religiosa, valga la redundancia, de una religión en especial o de una vertiente de la religión, que en este caso es lo que llaman chií, o sea, C-H-I-I. Entonces son los que luego escuchamos en las noticias, los chiitas. Desde hace muchos años, los chiitas tienen el poder en Irán y concentran la representatividad de la república y el ayatolá es el jefe del Estado. Esto no significa que al interior, en un país de 90 millones de habitantes, como lo es Irán, no haya profundas divisiones. Y cuando estas divisiones no solo son de carácter económico, de carácter étnico,
sino que son de carácter económico, de carácter étnico, y le agregas el ingrediente religioso, es una combinación pues casi explosiva. Insisto, a la distancia desde México nos cuesta un poco de trabajo entender esto, y eso es parte quizá de las razones por las que no vemos la cantidad de problemas que ocurren en el mundo. Decía esto hace ratito, veía yo el dato, hoy en este momento hay 52 guerras activas en el planeta, 52, es impresionante. Pero bueno, ninguna con, ¿cómo llamarle?, la espectacularidad que tuvo este asalto, que hoy podemos ver desafortunadamente en redes sociales, así como hay mucha información, hay mucha desinformación, hay algunas creadas con inteligencia artificial, pero lo que se alcanza a ver de fuentes serias de carácter internacional es espectacular. Es increíble. Y a mí no deja de preocuparme un poco, de decepcionarme un poco, debo decirlo, que mientras el mundo está en este tema, pues en México durante el fin de semana todavía hoy estamos grabando el lunes, todavía estábamos que si la reforma electoral, que en temas muy provincianos, que me parece que no está nada mal, por supuesto hay que atenderlos, ya hemos dedicado programas a eso, seguramente los temas volverán, pero hoy me parece que hay que hacer un llamado de atención y darle visibilidad a este asunto internacional. No, pues muy importante. No sé cómo andamos de tiempo, pero ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos a seguir platicando sobre ese tema que sin duda va a dar de mucho que hablar en los próximos días? Espacios Metropolitan. El programa de Metropolitan Real Estate donde exploramos las últimas tendencias en construcción residencial, interiorismo y estilo de vida. Inspiración, innovación y consejos para vivir mejor. Estamos de regreso en Zona de Poder con ese tema tan interesante y necesario platicar, indagar y analizar, que es el de la guerra y la escalada bélica en Medio Oriente. Gracias por continuar con nosotros y retomamos el tema. Fíjate que yo quisiera hablar un poquito de historia, si me lo permites. Mi formación filosófica además me lleva a querer indagar de dónde viene todo esto. Y creo que además nos va a dejar mucha luz sobre el tema, porque esa no es una guerra nueva. Esto ha pasado desde hace 4,000 años y quisiera entender un poquito algo que quizás para nosotros, como lo decías, pudiera ser pues quizás no tan lógico o no algo que sucede en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana o en nuestra historia personal mexicana, pero que sí es algo decisivo y definitivo para las personas que viven en Irán, ¿no? ¿Cómo es que funciona ese tema árabe? Recordemos que todas son culturas abrámicas, ¿no? Entonces, cuando, y lo podemos ver en la Biblia, en la historia y demás, cuando Abraham recibe la promesa de Dios de fundar una nación, ¿no?, y deja sus tierras y hace este camino desde Canaán para poder fundar su propia familia, ¿no?, su propia nación, se le promete cuando él tiene 95 años, ¿no?, y su esposa 80 y tantos. Cuando llega a los 100 años, él todavía no tiene un hijo. Entonces, biológicamente ya es imposible, ¿no? Pero recibe nuevamente este llamado de Dios en el cual le dice, pues que no se desespere. En esta desesperación, su esposa, Sara, le pide a su asistente, ¿no?, a la persona que les ayuda en la tienda, o sea, todo esto inicia en una tienda en el desierto, ¿no?, que sea la mujer que tenga o que le dé un hijo a Abraham, ¿no? Y sucede, ¿no? Es algo muy humano y algo muy común en esa época y en esa cultura y religión. Abraham tiene un hijo con ella que nombran Ismael, ¿no?, a su edad y todo. Y 13 años después llega Isaac con su primera esposa. Esos dos hijos forman un papel muy interesante en todo esto, porque Ismael, ¿no?, es obligado a dejar la tienda, a dejar su nación, a dejar su pueblo y al padre, y a partir de él se crea la cultura islámica, ¿no? Y Isaac toma el nombre
y lo pudimos ver en Kierkegaard, ¿no? En el panegírico, ¿no? Con toda esta cuestión donde Dios le pide sacrificar a su propio hijo y demás, pero se convierte después de eso en Israel, ¿no? Y entonces son estas dos culturas, ¿no? Que vienen de una misma familia, ¿no? Que son dos culturas abrámicas, y lo platicamos ahorita en el entorno religioso. ¿Por qué es tan importante platicar de todo esto? Porque sí, el entorno religioso es muy importante para el pueblo iraní y para el pueblo israelí, ¿no? Que desde entonces existe una pugna gigante entre ambas naciones. Ya no solamente es el tema religioso, evidentemente hoy el jugo de dinosaurio, o sea, el petróleo, es quien tiene un factor muy importante en la región, ¿no? Y el poder, ¿no? Que refiere tener cuestiones ya políticas, ¿no? Y sociales. Pero quería hacer este paréntesis histórico. Totalmente. Pues es que es una combinación de cosas. Por un lado la historia, por otro lado la geografía y la geología. Es decir, es la zona del planeta, o era hasta hace muy poco tiempo, la zona del planeta de mayores reservas probadas de petróleo. Esto hacía que se convirtiera además en un asunto estratégicamente muy importante por la gigantesca riqueza que emerge hoy todavía de esa región. Y eso es lo que hace que este conflicto, que tú traes a cuenta muy bien las raíces históricas, filosóficas, religiosas, míticas, este conflicto hoy tiene no solo una gran actualidad, sino una repercusión en todo el mundo, porque tiene involucrado el tema del petróleo, como bien el gas y el petróleo, como bien lo dijiste. Todos estos países que son el área del Medio Oriente, Irán, Irak, pero toda la península arábiga, donde está el sultanato de Omán, está Yemen, están los Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Todos esos países al final tenían estado involucrados en una zona en más de un sentido totalmente explosiva. Pero esto hay que agregarle que lo que pasó este viernes fue absolutamente inesperado, porque el presidente Donald Trump, sin avisar, sin agua va, sin mediar, sin observar, sin respetar los procedimientos que el propio gobierno norteamericano tiene para poder disponer del despliegue de una fuerza militar como la que hizo, ignorando todo eso, como lo ignoró 3 meses antes en Venezuela, lo que hizo es desatar una furia, como él también la ha llamado, saltándose todas las instancias del derecho nacional norteamericano e internacional de Naciones Unidas. Entonces, después de Venezuela, el asalto a Venezuela, donde extraen al tirano Nicolás Maduro, después de Venezuela es el segundo episodio de una misma historia, y esta historia es ignorar el derecho internacional y el uso de la fuerza por la fuerza misma. Y lo que me parece a mí sorprendente, un poco decepcionante, con la complacencia, si no es hasta la complicidad de las grandes democracias del mundo, centralmente las europeas, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España. Ninguno de ellos ha condenado esta acción militar unilateral. Por el contrario, Inglaterra ha puesto a disposición de los Estados Unidos sus propias bases militares, las inglesas que están desplegadas en la zona, y entonces estamos entrando a una fase nueva de un nuevo desorden internacional. Desorden, como bien lo dices, ¿no? Y creo que los intereses creados lo son, ¿no? Pensemos en que por el estrecho de Hormuz pasa el 20% de todo el petróleo que se genera a nivel mundial. O sea, son millones de barriles lo que produce Irán, pero también toda la producción de los pueblos árabes, ¿no? Como lo que decías, Qatar, Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Que pasan por ese estrecho que son 33 kilómetros, ¿no? O sea, creo que hay 2 estrechos así chiquititos en el mundo, ¿no? Y uno yo diría que es ese y el de la Mancha. Correcto. Pero no se comparan en la cantidad de divisas, ¿no? Y de economía que cruza por ese estrecho. Algo que es muy interesante es que también las grandes potencias pues tienen que voltear a ver lo que está sucediendo. Claro. El estrecho de Hormuz, si se cierra, ¿no? Además de que pasa gran parte de la economía y del petróleo, pone en jaque a China, porque China no tiene petróleo. Entonces, gran parte del petróleo que usa China lo toma de Irán y pasa por ahí, ¿no? O sea, es muy importante este tema. Pero ante todo esto, veamos un poco las implicaciones bélicas, las implicaciones de la milicia, ¿no? Mientras países como México ocupamos un nada por ciento de nuestro Producto Interno Bruto al tema
militar. Países del Medio Oriente utilizan hasta el 8% de su Producto Interno Bruto para la milicia. Trump le pide a los países de la OTAN que suban al 4 o 5% su Producto Interno Bruto, que dediquen, ¿no?, al tema de la milicia. Cuando, por ejemplo, el único que lo ha logrado llegar al 2% ha sido Francia, ¿no? Estamos hablando de que España está por el 1.3%, igual que el caso de Inglaterra, ¿no?, del Reino Unido. Entonces, son países que están armados hasta los dientes, y quizás el mayor peligro, o con lo que mayor puede alardar Irán, no solamente es con su programa nuclear, que creo que ese es un tema del que nadie está hablando, del peligro nuclear, pero sí de los misiles y de la fuerza balística que tiene, que son esos misiles que puede enviar a todos lados, y que ya lo hizo atacando a los aliados de Estados Unidos. Exacto, a sus países vecinos en toda esta península enorme. Lo que hizo Irán fue atacar esos países, lo mismo en Qatar, lo mismo en Omán, etcétera, en Yemen, pero en todos ellos lo que atacó fueron blancos muy precisos, que eran las instalaciones militares de los Estados Unidos, y logrando desarticular algunas. Los Estados Unidos han minimizado el ataque, la verdad es que no sabemos, esa es la otra guerra, la disputa por la narrativa que vemos en las redes digitales. Poco a poco se irá dilucidando realmente de qué tamaño es el impacto de uno y de otro lado. Pero yo seguiría resaltando el hecho de que Estados Unidos tomó esta decisión unilateral, evadiendo, brincándose e ignorando todas las instancias del derecho nacional e internacional. Y esto que estoy diciendo no implica per se una alianza, una simpatía, ni mucho menos con el régimen islámico. Por supuesto que no, que tiene tremendas, por supuesto, implicaciones y grandes responsabilidades en el deterioro de la vida de todo un pueblo. Pero lo cierto es que si vamos a defender el Estado de Derecho, tanto en lo local como en lo nacional, nuestra visión sobre los grandes problemas tiene que ser la misma, del lado del derecho, la razón y la justicia. Y lo que hizo Estados Unidos atenta contra todo esto, aunque pueda decir, utilizar como pretexto un fin aparentemente benéfico. Y a lo que el pretexto que ahora utiliza Estados Unidos es que Irán tiene, por supuesto, un programa de desarrollo de armas nucleares y estaba trabajando en el enriquecimiento del uranio para crear su propia bomba atómica. Hasta donde se sabe, oficialmente no la tienen. Hay en la disputa mediática, en las redes digitales, muchas personas, incluso fuentes de información que aparentemente serias, que aseguran que la tiene. Hasta donde se sabe, con las fuentes más confiables, es que Irán no tiene todavía arsenal nuclear, pero sí tiene un potencial de fuego importante. Mínimo en comparación con la gran potencia, por supuesto, que lo es Estados Unidos, pero hay que recordar que las guerras no solo se ganan por el uso de la fuerza. Entonces, para Estados Unidos es muy importante que la guerra no dure tanto tiempo. Ya trazaron un escenario de 4 o 5 semanas, pero es muy importante en estos casos que las guerras no se prolonguen tanto, porque si no hay un problema de legitimidad que se pierde. Claro. Dicen algunos expertos que la apuesta de Estados Unidos era descabezar al régimen para que esto generara la división interna del pueblo, que detonara una revolución para imponer un nuevo orden político más favorable a Estados Unidos. Pero lo que dicen también después otros expertos desde las primeras horas es que se ha logrado el efecto contrario, que es decir, ante el ataque contra población civil iraní, lo que ha ocurrido es que se han unido los que eran enemigos y se han unido en contra de la acción militar de los Estados Unidos. Estas son de las cosas que veremos en las siguientes horas y semanas, y me parece que son las que definirán el destino del conflicto. Oye, y que me parece, ya vamos a un corte, pero seguramente retomaremos después del corte, y tenemos otro tema muy interesante hoy para platicar, pero me parece que además Estados Unidos lo tiene bien planeado, ¿no? A mí me parece que ya tiene su propia estrategia, ¿no? Tiene su propia Daisy, que va a poner así como lo hizo en Venezuela, ¿no? Y me parece algo muy extremo, porque recordemos que los ayatolás llegaron a Irán, ¿no? Después de los gobiernos de los Shah, ¿no? De los persas, ¿no? A final de cuentas, Irán es un pueblo persa, no es un pueblo islámico originalmente, no es un pueblo abrámico, ¿no? Es un pueblo judío. Más bien tomaron esta religión por toda la gente que ya vivía ahí. Pero hemos visto últimamente, muy como blanqueando su imagen, al hijo del Shah de Persia, que justamente fue derrocado por los ayatolás, ¿no? Entonces viene algo interesante políticamente también. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos con ese tema? Y vamos a hablar también del Estado de México, ¿verdad, Arturo?
Me parece importante e inevitable tocar el Estado de México en estas fechas que está cumpliendo años de su creación, el 2 de marzo de 1824. Me parece fantástico. Vamos a un corte y regresamos. Este 28 de febrero y por lo tanto esta primera semana de marzo, la guerra en el Medio Oriente no ha hecho sino comenzar. Y creo que será a partir de ahora que empecemos a tener una luz de información muy importante. Lo que es evidente, porque ha sido la amenaza directa formulada justamente por las Fuerzas Armadas iraníes, es el cierre o la reducción del tránsito de buques petroleros en el ahora muy famoso Estrecho de Hormuz, que tú ya explicabas y mencionabas. Si eso ocurre, si eso se cierra, va a tener implicaciones para todo el mundo. Los países importadores de energéticos, evidentemente China, van a requerir sustituir esos flujos de petróleo y tienen muy pocas alternativas. Eventualmente tienen la alianza con Rusia para poderse hacer de petróleo. La tuvieron mucho tiempo con Venezuela, no sabemos, pero todo indica que será mucho más complicado para ellos. Y esto impacta evidentemente a nuestro país, a México. Recordemos que nosotros, más del 50% de las gasolinas y el gas que consumimos lo importamos, es decir, se lo compramos a otros países, mejor dicho, se lo compramos a otro país. Y ese otro país es los Estados Unidos de América, que es un país autosuficiente y hasta superavitario en materia energética. Por eso le vende a Europa y nos vende a nosotros. El precio del crudo ya este lunes amaneció 10% más caro de lo que había cerrado el viernes anterior, y si esto sigue escalando va a generar una gran presión en la economía mexicana y el gobierno mexicano se va a encontrar inevitablemente ante un dilema. El dilema de nos aplica un gasolinazo y nos sube la gasolina, o el dilema de reduce el impuesto especial de productos y servicios para que la gasolina no suba de precio, en cuyo caso el gobierno dejaría de recibir millones y millones de pesos y no podría financiar, que de por sí ya están en problemas, los programas sociales que hoy tiene. Así es que el tema es un tema inflacionario y es una amenaza latente en el corto plazo. Por eso vale la pena que Zona de Poder, como bien lo planteaste, querido Julián, abordemos este importante tema. Fantástico, qué bueno que pudimos hablar de ello y yo creo que seguiremos, ¿no? Planteando en diferentes espacios de Sinergia TV, en tu columna, ¿no? Mi querido Arturo, todas las implicaciones que tiene ese tema, no solamente político, sino social, religioso y energético, ¿no? Que estamos cruzando a nivel mundial. Pero hoy es un día muy especial e importante también, porque acaba de pasar, ¿no? Hoy martes, ayer lunes, el aniversario de nuestro querido Estado de México. Y la verdad es que yo quiero decírtelo con toda la alegría, para mí es un orgullo ser mexiquense, ¿no? ¿Y quiénes no nos sentimos orgullosamente mexiquenses? Y que yo no nací en el Estado de México. Es que esa es la magia. Esa es la magia y el valor de ser mexiquense. Esa es la magia del Estado de México. Decía Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacen donde se les da la gana. Los mexiquenses también. Lo decía más folclóricamente, pero lo decía.
Aquí no es censura, pero todos saben cómo venía la frase. Es correcto, ¿no? y si no, cada quien que le ponga su estilo a la Chabela Vargas, pero además es real. Creo que justamente el orgullo de ser mexiquense nace de que tenemos un común denominador, las personas del sur del Estado de México, del Valle de Toluca, la zona norte, la corona de la Ciudad de México y toda la zona oriente del Estado. Me parece que tenemos el común denominador de aspirar a una misma cosa. Y esa misma cosa a la que aspiramos es a vivir mejor y vivir en armonía. Creo que el Estado de México ha logrado a lo largo de 102 años razonablemente ese cometido, aunque también, y a decir verdad, y ahí están los datos que habrá que revisar, tenemos enormes desafíos. Y hay que verlos así, como desafíos un poco en las filosofías orientales. Del tamaño de desafío es el área de la oportunidad. Tenemos una gran área de oportunidad los mexiquenses. Oh, increíble. Fíjate que se siente mucho orgullo de ser mexiquense, ¿no? Lo dice nuestro himno del Estado de México, somos mexicanos por patria y provincia, pero no solo ello, el Estado de México con sus 125 municipios es el estado más poblado del país, ¿no? Y me atrevería a decir que uno de los más poblados de Latinoamérica, ¿no? Seguramente. Por lo menos, ¿no? Con 17 millones de habitantes, eso es un gran reto, porque si bien tenemos una fuerza laboral, una fuerza humana, una fuerza de talento, ¿no? Muy importante, también tenemos que ver cómo se traduce esto en convertir nuestro superávit poblacional en que no sea un problema, ¿no? Como sí lo es en algunas zonas y regiones del Estado de México. Creo que esta serie de retos y este claroscuro que tiene nuestro Estado, ¿no? Es algo que se refleja muy bien a nivel nacional. Aquí en el Estado de México, además, pues somos la economía más importante, ¿no? De pronto pensamos en Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, etcétera, pero nosotros representamos el 9% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Que en millones de dólares, de pesos, es una cantidad inmensa. Es correcto, pero me parece que debemos estar cuidados los mexiquenses de no acomodarnos en nuestros laureles por el gigantismo que tenemos. Ciertamente, por ese tamaño, somos poblacionalmente una gran potencia y tenemos una planta industrial con la que no compite nadie, eso es un hecho. Sin embargo, ya cuando entras a los detalles, es impresionante cómo el salario promedio, por ejemplo, de un mexiquense apenas ronda los 7,500 pesos al mes, cuando en el estado de Nuevo León, por ejemplo, ese ingreso supera los 12,500 pesos al mes. Entonces, ya cuando empezamos a ver los detalles finos de la vida cotidiana, empezamos a ver cosas un poco más delicadas y donde está el centro de atención, donde me parece que todos, particularmente el gobierno, pero sociedad y gobierno tenemos que hacer equipo para tener precisión en los desafíos que enfrentamos y tener claridad en las alternativas de solución a las que tenemos que llegar. Y los desafíos están por todos lados, porque tenemos problemas en salud pública, tenemos problemas en desarrollo económico, tenemos problemas en generación de empleos, y quizá el problema de problemas, tenemos un grave problema de inseguridad, creo que porque además la inseguridad viene asociada a la falta de certidumbre para desarrollar la vida cotidiana, certidumbre para las inversiones, incertidumbre para emprender un negocio o para operarlo. Y me parece, querido Julián, que ese es el reto de retos, que si comenzamos por esa, que es la primera función del Estado, daríamos un paso muy importante. Pues completamente de acuerdo, ¿no? Muy interesante. Y que además es un abanico de crisoles, ¿no? O sea, el Estado de México en sus diferentes regiones es como si fueran muchos países en uno, ni siquiera muchos estados, ¿no? Muchos países en uno, muchas visiones, muchas necesidades. Decíamos hace unos años en tono de broma, ¿no? México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Bueno, creo que también al Estado de México le pasa algo muy similar con la Ciudad de México, ¿no? O sea, al estar tan conurbado, tan cercano a una metrópoli tan importante, tiene sus pros y sus contras. Algo que ha sido un contra durante mucho tiempo es que esos espacios limítrofes, sobre todo en la zona norte y oriente del estado, de pronto se perciben más de la Ciudad de México, o la riqueza se queda en la Ciudad de México y la problemática en el estado. Creo que algo que está haciendo bien el gobierno actual del estado, y evidentemente porque tenemos una gobernadora de la zona oriente, es que se está volteando a ver esos espacios y esas zonas importantes territoriales del Estado de México. Oye, sin que le quitemos importancia a Toluca, porque pues bueno, el Valle de Toluca tiene que seguir siendo la capital y el centro económico orgánico del Estado.
pero sí muy importante detonar zonas como lo son Texcoco, Tecámac, y que está sucediendo, no está funcionando. Justo la ceremonia del 2 de marzo, ¿no? de la elección del Estado de México se llevó a cabo, ¿no? En Texcoco, ¿no? Sí, volteando claro. a ver otra vez esta zona poblacional. Quiero platicarte algo también para mí muy bonito y muy importante. Justamente en Texcoco, en el 2006, yo recibí el Premio Estatal de la Juventud, Ah, muy ¿no? bien. Que es como la presea, pero para los jóvenes. No, claro, ¿no? muy bien, muy Y para mí importante. fue algo muy simbólico poder tener esa representatividad, poder tener ese orgullo mexiquense de poder hacer algo por el pueblo del Estado de México, ¿no? Qué importante, felicidades, qué bueno que lo recuerdas, querido Julián, porque además muy Esas anécdotas merecido. bonitas. No, pero hacías cosas importantes desde antes, así es que las sigues haciendo ahora en tus empresas, en tus emprendimientos y por supuesto parte de ellos en zona de poder. Coincido plenamente. A mí, por ejemplo, que suelo ser muy crítico, me gusta ser muy crítico de los gobiernos de todos los colores, este gobierno, que por supuesto se autodefine transformador, me parecía que transformaba muy poco hasta en la liturgia cívica. Es decir, los informes de gobierno, todos son como antes, lo siguen haciendo en el Teatro Morelos, invitan a las mismas personas, se abrazan entre ellos, lo que tanto tiempo criticamos. Entonces, hoy me parece un buen gesto, no deja de ser solo superficial, pero importante, que hayan hecho la ceremonia en Texcoco. Me gusta. Texcoco, hay que recordar, fue una de las primeras capitales del Estado de México. Hace 102 años, cuando se creó el Estado de México, su primera capital fue en Tlalpan, hoy Ciudad de México. Y la segunda, si no me recuerdo, alguna de las primeras fue justamente Texcoco, el lugar donde este año se conmemoró el 102 aniversario del Estado, lo cual me parece simbólico, importante y muy bien. Y la palabra conmemorar me gusta mucho, porque conmemorar significa compartir memoria. Entonces, la conmemoración es ocasión propicia para que compartamos memoria y hacerlo a través de zona de poder me parece muy importante. Pero compartir memoria, decía, también para compartir los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Y con honestidad me parece que hoy son más grandes que antes. A ver, quiero darme a entender con algo que mencionabas tú hace ratito. En el año 2000, 1999-2000, el Estado de México crecía a un ritmo de 1,000 personas diarias. Wow. 1,000 personas diarias, entre quienes, por un lado, fallecían y se iban, y entre quienes venían a vivir al Estado de México y nacían, el Estado de México crecía 1,000 personas diarias. Esto significa que entre 1996 y el año 2000 tenías que crear 4 ciudades de 365,000 habitantes en solo un año, con sus escuelas, sus servicios, su transporte, su agua, etcétera, etcétera. Hoy el Estado de México ya no crece ese ritmo. Hoy es más difícil gobernarlo que antes. Entonces, hoy tenemos un área de oportunidad para que el Estado de México, que tiene un ritmo de crecimiento bastante más mesurado ahora, aproveche ese crecimiento no como un desafío, sino como una fuerza. Y yo creo que algo que el gobierno del Estado de México sí tendrá que hacer es empeñarse en atender el problema de problemas, que es el problema de la inseguridad. Tenemos un mecanismo de información, un termómetro muy confiable, científicamente válido, de validez, valga la redundancia, universal, que es el estudio que anualmente hace el Instituto Nacional de Geografía e Información, el INEGI, y nos dice a través de la encuesta nacional de victimización que cada día estamos peor. Me parece que la oportunidad que tenemos es centrar a resolver el problema de problemas, y si resolvemos eso, la solución de las soluciones irán viniendo cada una en su momento, cada una en su secuencia. No sé qué opinas, querido Julián. No, una reflexión final sobre el Estado de México. Yo la dejo en esa parte para que conozcamos qué viene para el Estado de México para su 103 aniversario de aquí a un año. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que seguir creciendo, ¿no? Yo creo que, le puse ahí en la IA, porque claro que hay que aprovechar toda esta tecnología en diferentes inteligencias artificiales, una proyección de cómo nos puede ir a futuro en el Estado de México, qué interesante. ¿no? Y más o menos entre Grok, ChatGPT, DeepSeek, Gemini y otras que con las que me estaba jugando, nos habla de entre un 20 y 30% de crecimiento en los próximos 6 años. ¿no? O sea, es una cantidad inmensa lo que dice la IA, ¿no? Que va a seguir creciendo el Estado de México, lo cual nos dice que pues, nos vamos a seguir consolidando como una zona
económicamente activa muy fuerte a nivel nacional, ¿no? Es un crecimiento muy grande. Pues no me queda más que soplarle a la velita y decir feliz cumpleaños Estado de México. Es un orgullo hoy vivir en el Estado de México y creo que los mexiquenses tenemos una gran responsabilidad por hacer crecer este Estado, porque el cambio no viene solamente de los gobiernos ni viene de los otros, sino viene de uno mismo, ¿no? De hacer lo que es correcto y lo que nos corresponde dentro de nuestra área de influencia, ¿no? Y creo que nosotros lo estamos haciendo, incluso con este espacio informativo. Pues felicidades a todos los que nos sentimos orgullosamente mexiquenses. Muy bien. Oye, Arturo, y pasando a otro tema, si me lo permites, quiero felicitarte porque ya estamos en el 4.º episodio de Zona de Poder, pero Sinergia TV tiene un gran número de programas ya, ¿no? Nosotros nos tocó darle la patadita de arranque porque fuimos el primer programa aquí en Zona de Poder. Cierto. Pero ayer lunes por la noche estrenamos Trading Academy con Moy Pulido. No sé Muy qué bien. pareció el programa, yo creo que padrísimo poder hablar Claro. de inversiones, finanzas y demás. Creo que es algo que a todos nos interesa mucho. Tenemos también Espacios Metropolitan, que se estrenó el viernes pasado, que es un programa dedicado a toda la cuestión de bienes raíces, lifestyle, unas casas preciosas, padrísimas, ¿no? En las cuales uno hasta se inspira y es aspiración. Se antoja vivir, claro. Vivir en ellas, ¿no? Unas casas hermosas que hay aquí en el Valle de Toluca, ¿no? En la zona. Y vienen más cosas, ¿eh? Vienen programas para niños, programas de cine, programas de diseño, un programa dedicado específicamente a las mujeres y el programa de dinero, ¿no? Que es mañana miércoles, Okay. con Jesús Medrano y José Luis Velasco. Y Pepe Velasco. Lino. Entonces, pues muy contento de lo que está sucediendo en Sinergia TV. ¿Tú cómo lo ves, Arturo? Pues felicidades, lo que bien arranca, bien continúa. Yo creo que ese es el desafío. Ahora me parece que el reto es la persistencia, ¿no? Mantener el esfuerzo y estar muy atentos, porque la magia de las redes digitales no es tanto en el mensaje que uno emite, sino en la capacidad que tengamos de escuchar. Entonces, leyendo la retroalimentación que les pedimos, ojalá nos compartan, no importa el tono, no importa la forma, aguantamos vara claramente, necesitamos escucharlos para poder hacer una emisión, un producto que realmente responda a las expectativas de la gente que generosamente nos regala unos minutos de su atención. Hombre, pues muy agradecidos. Arturo, ¿cómo cerrarías el programa de hoy? ¿Cuál será la conclusión de estos dos temas tan importantes que son el Estado de México y la escalada bélica en Medio Oriente? Yo diría que tenemos, lo quiero decir con optimismo, desafíos de muy corto plazo a nivel global, y los invitaría a mantenerse enterados a través de los diversos medios de comunicación de Sinergia TV y a opinar sobre lo que está pasando en el Medio Oriente y las implicaciones que puede tener para México y especialmente para el Estado de México. Y tocando esto último, el EDOMEX, pues justamente centrarnos en los grandes problemas que nos atañen en la vida pública, y yo lo quisiera plantear, lo dije problemas, pero quisiera plantear más, como lo decíamos hace rato, como desafíos. Asumámoslo como un reto deportivo, acometámoslo en unidad, sociedad y gobierno, y a este último pedirle que abra la escucha justamente, porque escuchando lo que la sociedad tiene que decir, vamos a encontrar el espacio de la solución. Fantástico. Yo creo que cerraste con broche de oro, mi querido Arturo. Pues, si no hay más que agregar, les agradecemos mucho acompañarnos en este 4.º episodio de Zona de Poder y nos vemos la próxima semana con más invitados e información trascendente e importante, nacional, internacional y local. Hasta la próxima, querido Julián. Muchas gracias, Arturo.